que es la neurociencia. Entonces, la neurociencia, ahí como ustedes ven abajo, lo que quiere es ser un nuevo paradigma educativo, tratar de que se cambien muchas situaciones de pensamiento que nosotros estamos acostumbrados a tener a la hora de educar o a la hora de trabajar en cualquier punto. Entonces, si me pasa la diapositiva, si me hace el favor, entonces, les cuento cómo empieza la historia. Si quiere le va dando para que salgan ahí todos los puntitos, exacto, que salgan, si quiere lo pone para que salgan todos, gracias. La neurociencia es la unión de la ciencia y la neurología, eso tiene más de 40 años de estarse trabajando y donde se funda es en Estados Unidos. Ellos en Estados Unidos lo que empieza a generar es un gran interés por conocer cómo funciona el cerebro humano, pero ni siquiera se habían en ese momento percatado sobre cómo funciona el cerebro humano en la educación, sino que ellos querían tener un estudio general del cerebro humano en cualquier cosa, en cualquier parte, de cómo se desenvolvía él en la sociedad, y eso inicia hace bastante tiempo, si gusta la pasa. ¿Okay? El que funda la neurociencia es este señor que está aquí, que se llama Michael Gazzaniga. Él es uno de los principales, si quiere la pasa para que salgan todas, no hay problema. Ajá. Él es psicólogo, pero él tiene un centro, bueno, nosotros en español le podemos decir SAGE, ¿verdad? Que es el estudio de la mente humana. Está en Los Ángeles y él es el que maneja ese lugar. Ahí yo le dele clic y ahí se ve la foto del lugar, vean. Y ese es el lugar, el SAGE, donde se estudia la mente humana. Entonces ese es así como el investigador y donde se hace. Ahora empieza la historia. Si quiere me pasa la diapositiva. Hace muchísimo tiempo nosotros teníamos una visión cardiocéntrica. O sea, antes de los 40 años de que yo les hablaba, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon el nombre de Aristóteles en algún momento. Si lo recuerdan, es un nombre como hace muchos años atrás. Pues Aristóteles y para la medicina uno de los investigadores más importantes, y muchas de las ramas de la medicina se originan de sus ideas. Entonces él tenía la siguiente hipótesis, él decía que el corazón al frenarse o al pararse, entonces se moría todo, o sea, moría uno, ¿verdad? Él decía, entonces el corazón es el que controla todo nuestro cuerpo. Y entonces inicia las investigaciones con su grupo de personas, y entonces lo que hace es que empieza a estudiar todo lo que es el corazón y el resto del cuerpo. Lo vacilón era que le decían un hueco al cráneo, o incluso sacaban el cerebro por la nariz a las personas que estudiaban que eran muertas, ¿verdad? Desechaban el cerebro, lo tiraban porque lo consideraban sencillamente como una masa que lo que hacía era que la cabeza no fuera flácida, y empezaban a estudiar el cuerpo de ahí para abajo, tomando en cuenta que lo único más importante y lo que se investigaba a ciencia cierta era solo el corazón, como el que dominaba todo el resto del ser humano. De ahí empiezan a salir las tendencias de todo lo que tenga que ver con emociones, de muchísimas cosas relacionadas con la parte del corazón, del contexto, de la forma en que actuamos. Entonces, a esta filosofía se unen unos autores, uno se llama Piaget, Vygotsky y otros más, que cuando nosotros estudiamos educación, sabemos que son las personas que nos hacen estudiar siempre toda la persona que va a la universidad y estudia educación tiene que leer sobre Piaget y Vygotsky, son pioneros educativos. Entonces estos señores se acoplan 100% a esa idea del corazón y empiezan a hacer todas sus estrategias y todo a pura observación. Ellos veían a las personas y si se ponía a llorar tomaban un apunte y si se ponían contentos tomaban un apunte y así fue sucesivamente. Así gusta le da clic. Me la pasa, por favor. Dele, sí, para que salga el señor, hasta que llegó este señor que se llamaba Galeno, que es otro médico también, muy importante en la medicina, y fue a juntar, y fue a juntar la basura que tiraba Aristóteles, que en ese caso era el cerebro, junto con otro grupo de médicos, y entonces empezaron a ver que definitivamente ese cerebro era el que controlaba todo el cuerpo. Y se hicieron dos líneas por cualquier cantidad de años, la que llevaba Galeno, que era la neurociencia, y la que llevaba Aristóteles, que era la cardiocéntrica.
Entonces, durante mucho tiempo surgió esa disputa de que no, que el que manda el cuerpo es el corazón y no, que el que manda el cuerpo es el cerebro, hasta que ya, si gusta la pasa, en los años 90 ya dijeron, ah, no, sí, definitivamente, el cerebro es el que manda el cuerpo, incluso hasta manda el corazón, y se funda la palabra neurociencia. Entonces, si ustedes ven en los años 90, pues la palabra no, o sea, no es una tendencia tan antigua, ¿verdad? Sino que empieza a formar una década de muchas cosas muy modernas. Entonces, ya en ese año dijeron, definitivamente unimos los criterios y ya el cerebro es el que va a ser la base del estudio de la neurociencia. Y entonces ya las visiones cardiocéntricas se perdieron muchísimo, ya no son ideas que la ciencia estudia, sino que ahora se encargan plena y exclusivamente de estudiar el cerebro humano, porque ya saben que es el que manda todo el cuerpo. Pero aún así, digamos, lo que sucede ahorita, incluso en nuestro país, en la forma de trabajo que nosotros tenemos, es que aunque la ciencia haya avanzado en conocimientos del cerebro, la educación todavía mantiene su visión cardiocéntrica. ¿Y cómo sucede esto? Porque cuando usted sigue yendo todavía a los cursos de las universidades o las muchachas que se ingresan a estudiar educación, todavía siguen estudiando estos mismos autores con estas mismas ideologías. Entonces, ¿eso qué es lo que ha hecho? Que definitivamente la educación se mantenga en una línea un poquito antigua y ahora, para el siglo en el que estamos y las personas con las que trabajamos, son cosas que definitivamente deberían de cambiar. Nunca se dice que son malas, nunca se manifiesta que uno diga que es una línea mala, jamás, sino que es una línea que en algún momento tenía una teoría, pero ahora ya esa teoría es desechada. Si gusta, me lo pasa. Este señor que ustedes van a ver aquí, si gusta, le pasa todo para que le llene, es Eric Kandel. Él es el científico que se encargó de específicamente estudiar la relación que tenía todo el cerebro humano con el aprendizaje. Entonces, él tiene, también es bueno que apunten el nombre o lo tengan presente, porque la literatura de él es bastante interesante con relación al uso del cerebro, en relación al aprendizaje. Él también tiene información muy importante con el uso del cerebro, digamos, la forma en que nosotros pensamos, recibimos información y todo eso, y eso nos ayuda muchísimo a también aprender a dar un coaching a otra persona, porque usted sabe esa persona cómo piensa, esa persona cómo actúa, qué necesita usted para que esa persona pueda tener un proceso bastante amplio, le entienda lo que usted le quiere decir, la guíe en un proceso efectivo de las debilidades que tenga. Entonces ahí lo pueden anotar porque él es el principal investigador de ese proceso. Vea que él ganó en el 2000 el premio a la fisiología y a la medicina del año. Si gusta me la pasa. Bueno, ¿cuáles son las técnicas que ha utilizado la neurociencia para estudiar el cerebro? Si quiere la deja hasta ahí, si me hace el favor, todavía no pongamos la que sigue, más. Yo me imagino que ustedes han escuchado la resonancia magnética, ¿verdad? Las neuroimágenes, el TAC, ¿verdad? Estas tres primeras son las que más se utilizan en la medicina costarricense. Resulta que estas fueron las primeras máquinas que ellos hicieron en los años 90. Ellos empezaron a hacer este tipo de maquinaria para mandar información sobre cómo se veía el cerebro. Yo no sé si alguno habrá tenido la oportunidad de ver cómo funciona o si les habrán hecho una o algún familiar sobre eso, pero resulta que ese tipo de máquinas, cuando se les hace una valoración, la persona no se mueve, la persona la meten como en un túnel. Entonces la monitorean por todo lado, pero la persona no tiene movimiento. Resulta que la neurociencia llega a decir que ese tipo de maquinarias lo que generan es ver cómo está formado el cerebro, o sea, cómo se nota ese cerebro, pero no cómo funciona, porque cuando la persona va metida ahí, el cerebro no está funcionando en nada porque la persona no se está moviendo. Entonces empiezan a crear estas otras tres máquinas que se llaman tomografía por emisión de positrones, el escáner y la topografía óptica, y todavía siguen todos los días en aquel centro que vieron ustedes haciendo maquinarias increíbles para poder ver el cerebro humano. Estas últimas son pues las más novedosas y ya ellos lo que hacen es poner a la persona, ya sea a hablar, a leer, a escribir, a comer, a cualquier acto que sea, y lo que hacen es escanear el cerebro. Y ya le sacan una foto y con esa foto se van a dar cuenta. Vea, si gusta vamos a ver las fotos para que vean, pásenme si hace favor. Esa es una neuroimagen de la resonancia magnética o de las del TAC, por ejemplo, ¿verdad? Que son imágenes no muy claras. Pase la que sigue, para que notemos la diferencia. ¿Ves? Ahí ya se nota definitivamente
un cerebro, no como antes. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, este es un cerebro haciendo dos procesos. El del lado izquierdo, que tiene manchitas azules, es un cerebro que está haciendo una operación matemática sencilla, ¿ok? Y el siguiente, el que está del lado derecho, es el que tiene amarillo, es el que está haciendo una operación matemática compleja. Es exactamente el mismo cerebro, o sea, es la misma persona. Esa imagen es una neuroimagen, así se llama, de una persona haciendo una operación. El azul, como que yo le digo a usted, ¿cuánto es 2 más 2? Que usted me lo pueda resolver rápido. Áreas del cerebro que se activan. Y luego lo puse a hacer una operación como una división con decimales, en donde la persona no usa calculadora, ¿verdad? Sino que tiene que hacerlo a lápiz, entonces se encienden las otras áreas del cerebro. Y así han hecho investigaciones, ellos van observando cómo se van prendiendo áreas, qué es lo que usa el cerebro para cuando, por ejemplo, en matemáticas, qué lo usa el cerebro cuando lee y escribe, qué usa el cerebro cuando habla, y así sucesivamente para empezar a sacar conclusiones y hacernos saber realmente qué es lo que se necesita o cómo funciona el cerebro ante cualquier contenido. Ahora vamos a ver esta otra, que ya es de una topografía óptica. Ven que ya se ve casi que el cerebro, así como que se pudiera visualizar casi de manera perfecta. Entonces, vean la evolución de la maquinaria, desde la primera foto que yo les enseñé hasta esta última. Ahora, vean qué interesante. Esta fotografía es de un cerebro en proceso de lectura y escritura. El primero, ¿verdad? El primer cerebro tiene dos manchitas rojas que están encerradas en unos círculos. Esas dos áreas del cerebro se le prenden a todas las personas cuando vamos a leer y escribir. No importa si yo soy un niño, un adulto, no, o sea, todo el cerebro de la raza humana se le prenden esas dos lucecitas cuando va a leer y escribir. Si ustedes observan el cerebro de abajo, las dos bolitas no tienen esa luz roja. Entonces, en este caso, la persona que hace la valoración, que sería un neurólogo, podría decir que es un cerebro con una persona con un cerebro disléxico. Entonces, a esta persona que no se le encendieron las dos áreas, le dicen, ok, es una persona con una dislexia, pero someten a este cerebro a una terapia o a un sistema de lectura y escritura desde la neurociencia y pasa un tiempo y el cerebro que vemos abajo es el de la persona con las áreas encendidas. Entonces, son varios experimentos que ellos han hecho demostrando que definitivamente el cerebro humano puede aprender, que nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es encender esas luces, porque si nosotros vemos la neuroimagen, el cerebro no tiene ningún hueco, no tiene un orificio, o sea, no es como donde usted dice, mira, sí tiene un hueco, el área no la tiene. No, las áreas están, lo que pasa es que una se prende y la otra no. Entonces, cuando nosotros conocemos sobre neurociencia y entendemos cuáles estrategias tenemos que usar, nos volvemos unos, yo no sé si suena extraño, pero nos volvemos como unas personas que prendemos el cerebro. Porque por alguna razón esta persona no las tenía encendidas, pero eso no quiere decir que no podía. Entonces se descarta la filosofía de que hay personas que se pueden aprender y hay personas que no pueden aprender. O por ejemplo, si lo relacionamos un poquito con el tema del coaching, no puede usted decir que una persona no puede salir adelante. Tal vez las áreas que nosotros tenemos encendidas para poder llegar a hacer algo, para poder cumplir una meta o para poder llegar a ser una persona de éxito, están apagadas. Por alguna razón están apagadas. Entonces ya si ustedes conocen la neurociencia y el funcionamiento real del cerebro, usted aprende a encender esas áreas para que pueda recibir su información y poder hacer lo que usted le pidió, poder crecer o cumplir esa meta. Si gusta la pasa. Entonces, ahí cuando la neurociencia se da cuenta de todas esas oportunidades que se dan de conocer el cerebro, los científicos también dicen, pero es que ¿qué hago yo con saber todo esto? En realidad los que deberían de saber esta información son los profesores o las personas que trabajan. Bueno, es que, por ejemplo, antes de continuar voy a aclarar algo. Esto se llama neuroeducación, ¿verdad? Pero nosotros decimos que educación, y si lo analizamos, todos somos educadores, no importa la profesión que seamos. Usted educa en todo momento de su vida, porque usted puede ser un psicólogo y usted dice, no, es que yo no trabajo en un colegio, pero yo le pregunto, ¿usted no educa a sus hijos? ¿Usted educa a su mamá? ¿Usted puede educar a un vecino? ¿Usted educa a su pareja, a su esposa o a su esposo? O sea, nosotros siempre estamos educando gente.
Entonces, vea que eso no se llama neuropedagogía. Si fuera pedagogía, ingresaríamos solo los profesionales en pedagogía. Se llama neuroeducación, por eso es algo que todo el mundo debe saber. Y lo primero que tenemos que entender es que todo el mundo siempre educa de la rama que sea. No importa del instituto, del psicólogo, el terapeuta del lenguaje, el oficinista, el misceláneo, o sea, todo el mundo educa. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que realmente somos educadores, aunque no seamos pedagogos, hacer esa diferencia, entonces la neurociencia se vuelve la mano derecha suya. ¿Por qué? Porque aunque usted llegue a ser un entrenador de coaching, aunque usted llegue a ser un facilitador de otra persona, usted está educando a esa persona. Entonces, es muy importante que usted conozca sobre esa parte de la neuroeducación, verla desde ese punto de vista, no como pensarla solo en un profesor o solo en un profesional en el área, sino verlo como toda la vida envuelta en cómo funciona el cerebro y usted le ayuda a todo el mundo. Digamos, desde mi punto de vista, con la experiencia de vivir el conocimiento de la neuroeducación, a transmitir el conocimiento de la educación, es muy enriquecedor porque aunque yo sea maestra, me ayuda muchísimo en la escuela, pero en mi casa, con mis papás, con mi esposo, con mi hijo, con mi familia, con mis vecinos, ha sido una cosa increíble porque yo incluso hasta siento tener una vida mucho más positiva que antes, porque entiendo cualquier cantidad de cosas que antes no entendía. ¿Y qué hice yo para entenderlas? Realmente saber cómo funciona el cerebro. Entonces puedo tener una mejor forma de dialogar con mi esposo, puedo tener una mejor forma de educar a mi hija, puedo tener una mejor forma de tratar a mis papás, puedo tener, y así se genera, digamos, esta filosofía. Entonces, ya para volver a la presentación, les voy a contar que ya la neuroeducación, ya agarrar el cerebro y plantarlo en que todas las personas debemos de conocerlo para educar a los demás, ¿verdad? Se fortalece principalmente en el año 2009. En el año 2009 se hace una cumbre, se manda a llamar a todos los países. Nosotros sabemos que Costa Rica participó en esa cumbre, pero es que no hemos podido conseguir los datos exactos de la persona que estuvo partícipe en ese congreso. Sabemos que fue en el gobierno de Garnier, eso sí, pero no sabemos quién fue, en realidad quién fue la persona que asistió a esa cumbre y trajo la información, no se desconoce el dato, pero Costa Rica sí fue parte de esa cumbre porque ahorita nosotros en muchas cosas relacionadas a la educación tenemos que trabajar la neurociencia, como en los programas se cambiaron, y todos los programas en el cambio que hicieron hablan sobre neurociencia. Entonces es como una forma de ya empezar a incluirla a nivel general en el país, por eso es que es sumamente importante, pero yo siempre voy a utilizar esta frase y tal vez cuando me permitan continuar compartiendo con ustedes, es que la neuroeducación no es una moda, o sea, igual el neurocoaching no es una moda, yo pienso que uno no lo tiene que ver así, es realmente una transformación, es aprender a pensar diferente y a actuar diferente, es aprender a entender a una persona y saber cómo llegarle, es saber que la estrategia que usted está montando es 100% efectiva, que usted no dice, ay Dios mío, y si le dije algo y no era, ay, y si lo guié por esta parte y voy a quedar mal, no, porque lo que usted tiene en la mano es tan sabio, digámoslo así, que muy difícilmente su técnica falla. Entonces se convierte en una transformación, no sencillamente en como, ay, yo soy neuro y conozco sobre neuro, pero no aplican, entonces no tiene como esa función, por eso yo siempre, y en las páginas, en todo lo que yo escriba, yo siempre le voy a decir, la neurociencia no es una moda, es una transformación, es un cambio de vida, es una forma de empezar a entender las cosas de manera distinta, y ahorita conforme vamos avanzando, ustedes se van a ir dando cuenta a qué le tenemos que ir dando vuelta al cassette. Me la pasa, por favor. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, yo sí lo Sí, estoy te escuchando. escuchamos bien. Ah, bueno, gracias. Gracias. Este, en el punto de vista de ya de ingresar toda esta información a una persona, la neurociencia le dice a todos los que trabajemos educando, ¿verdad? Que acuérdense que somos todos, que nosotros debemos como mínimo conocer el funcionamiento y la estructura del cerebro para mejorar todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, con la memoria, con las emociones, nosotros tenemos que conocerlo. Y
ellos dicen que una de las principales causas, digamos en encuestas, investigaciones, que una de las principales causas por las que la sociedad está como está, es porque nosotros desconocemos cómo es que funciona el cerebro y lo que necesita. Voy a darles un ejemplo para que me entiendan. Digamos, vamos a algo sencillo, ¿verdad? Que todos tengamos familia, pues, parejas o hijos o papás o adultos mayores, o sea, una educación sencilla, ¿verdad? A la que usted está acostumbrado, que es aprender el día a día a manejar a sus hijos, el aprender el día a día a manejar a su esposa o a su esposo o a su pareja, no sé. Entonces, yo le pregunto, ¿usted sabe realmente cómo educar a su hijo? No, yo sé que ahorita tal vez no puedo escuchar si me contesta o no, no sé si se podrá, pero yo le pregunto, ¿usted está seguro que la educación que usted le está dando a su hijo, a su hija, o como usted está viviendo con su esposa, es la correcta? Entonces usted se puede quedar pensando, mira, di, yo creo que sí. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué sí? Di, porque así me educaron a mí, di, porque mi mamá me decía que cuando que cuando mi hija, que cuando mi hijo estuviera un añito, yo lo tenía que sacar de mi cuarto, porque lo mejor que puedo hacer para sacar a mis hijos de mi cuarto es ponerle un tele para que se puedan ir allá a ver televisión y yo me quedé ahí, que la mamá no puede dar de pecho al niño porque ya después de los 6 meses esa leche no vale nada, y un montón de ideas, ¿verdad? Que nos dicen que a los chiquitos hay que hacerles tal cosa porque la mamá me dijo, y ese montón de ideas que se arrastra uno. Entonces, cuando usted se da cuenta, usted está criando y está educando a alguien sencillamente por lo que usted aprendió a hacer, no porque haya una cosa ser con certeza que le diga que definitivamente ese es el proceso. Entonces, disculpen, es que se me fue un momentito el sonido, ¿me están escuchando nuevamente? Sí, claro, no, no hay problema. Ah, ok, gracias. Sí, Ok, gracias, es que fue aquí un fallito, van a perdonar. Este, entonces, usted dice, mira, sí, tiene razón, o sea, y yo se lo digo de la vida cotidiana, hablemos de la vida cotidiana. ¿Usted está seguro que la relación que usted lleva con su pareja es sana? ¿Usted está segura que como usted está tratando a su marido lo correcto o a su esposa lo correcto? ¿Usted está seguro que como usted le está ayudando a estudiar o a hacer las tareas a su hijo está bien? Entonces usted dice, bueno, no sé si a mí me pasó igual, o sea, esa pregunta a veces a mí me fue en jaque. Yo dije, mira, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que sí, o yo pienso que no, y ahora terminamos todos inseguros de, no sé, la verdad, si usted tiene razón, yo no sé. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos esa claridad para educar, no tenemos esa claridad para saber que cuando yo me siento con mi hijo a hacer una tarea, o cuando alguien me sienta a mí a tener una conversación para resolver un problema en el hogar, realmente estamos tomando las mejores decisiones, porque no sé cómo funciona el cerebro humano? En cambio, cuando nosotros empezamos a conocer sobre neurociencia, nos empezamos a dar cuenta del montón de cosas que nos habían dicho y que nosotros lo creímos y que por eso hemos fallado y por eso la sociedad ha fallado tanto. Y ya la neurociencia, al descubrir todas esas cosas, honestamente, a partir del año 2009 para acá, ellos hacen casi que un llamado de emergencia, porque ellos consideran que definitivamente las personas que han trabajado en rubros de neurociencia han sacado a las personas adelante y es una gran herramienta para tener mejores hijos, para tener mejores relaciones de vida, para educar a nuestros padres, para el cuidado de un adulto mayor, para enseñar bien si usted es un educador y así sucesivamente. Si gusta, me la pasa. Entonces, ya la neurociencia y a la persona como nosotros que tratamos de educar al resto de las personas, nos hacen ver que hay 6 cosas sumamente importantes. Entonces, como ustedes, bueno, como este proyecto de neurocoaching, ya por ponerle o por trabajar en el neuro, ustedes tienen que ser conscientes y sobre todo creer y enterarse de estas 6 cosas. Eso es una de las cosas más importantes que ustedes no pueden olvidar porque se vuelven como pilares suyos. Son 6 cosas por las cuales usted se tiene que parar. Entonces vamos a la primera. Lo importante que es la atención o el apoyo que necesitan las personas de la primera infancia. El cerebro en primera infancia es desde que tiene 0 años, estamos hablando que nosotros tomamos en cuenta desde el embarazo, no desde que se nace, porque de que la persona queda embarazada, los primeros meses de vida, lo que se genera es el sistema nervioso central, o sea, el cerebro.
Entonces, eso quiere decir que una persona desde que tiene un mes de vida dentro del estómago de la mamá, ya tiene un cerebro y ya funciona perfectamente. Lo que se va creando después de esos 3 meses es el resto del cuerpo, pero el cerebro es lo primero que se hace. Entonces, nosotros decimos desde cero, no desde que nace, sino desde que está en la pancita. Hasta que tiene 3 años es nuestra primera infancia. Desde ese momento, esos 3 años, ustedes tienen que, imagínense que la velocidad sináptica, la velocidad sináptica quiere decir cuán rápido es su cerebro para pensar, o cuán rápido es su cerebro para poder adquirir una información. Ellos tienen 1.5 millones de esas conexiones por minuto. O sea, es un cerebro extremadamente increíble. Para la neurociencia son los seres humanos más inteligentes del mundo, todos los que estemos, desde todas las personas que son desde 0 hasta 3 años. Es increíble la velocidad óptica. Y dentro de la educación nosotros nos han enseñado que esas personas son las más sumisas, son las que Dios guarde, o sea, usted ve un bebito, bueno, ahora no tanto, pero si ustedes lo analizan antes, o si ustedes ven una foto de ustedes cuando eran bebés, forraditicos todos, o sea, con escarpines, con esto, con lo otro, ¿verdad? Porque se consideran personas demasiado sumisas, demasiado, cuidado se cae, cuidado no se le puede explicar algo, no, él no le voy a explicar porque está muy pequeñito, no, es que de por sí él no entiende, no, es que de por sí es un chepito, no, es que, y empiezan ese tipo de situaciones, y en realidad son los seres humanos más inteligentes, o sea, son los que tienen una velocidad increíble para aprender. Imagínense que ese tipo de personas aprenden por segundo. Usted llega y le dice, vea, esto es una puerta, y el bebé ya captó. El bebé está en la pancita de la mamá y la mamá le dice, estamos en la casa, y el bebé ya lo captó. Entonces, eso para mí es muy interesante porque cuando usted se da cuenta lo importante que es la primera infancia, le puede poner o incluso cambiar su forma de educar o su forma de dirigir a un padre de familia o de dirigir a una persona que realmente lo que tiene la parece una persona increíble y que para asumir un problema o algo así, si usted le explica, ellos le entienden. En el caso de los educadores, cuando trabajan con niños pequeñitos, guarderías y todo eso, todo es como demasiado sencillo. No, es que esto es muy difícil, esto no se lo pongo. Entre más sencillo, entre más dibujito haya, entre más colores lindos tenga, es mejor. Y en realidad no, es un cerebro tan potente que no necesita dibujos. Por ejemplo, eso es una regla de nosotros cuando enseñamos, digamos ya desde el punto de vista de la educación de trabajo de aula. Nosotros no podemos enseñar con dibujos, porque la mente de esa persona es tan potente que no necesita un dibujo para entenderlo. Entre más real sean sus cosas, más más información importante ingresa en ese cerebro. Entonces, si nosotros íbamos a enseñar el dibujo de un cerdo, por decirle algo, una maestra o una mamá pondría un librito para pintar con un montón de animalitos bonitos con corazones. La ciencia le dice, usted le está dando eso a una persona tan inteligente, por favor, dele lo que le tiene que dar, enséñele lo que le tiene que enseñar, la vida real como son. Entonces, si yo desde chiquitito, por eso es que esto se llama para el desarrollo del ser humano, porque si yo desde chiquitito agarro a un niño y lo empiezo a trabajar de esa manera, creyendo que él es inteligente, díganme ustedes qué va a hacer de ese niño cuando tenga 8, 9 o 10 años, qué puede hacer esa persona. Ya la ciencia descubre que, por ejemplo, un cerebro a los 4 años está 100% preparado para hablar. Puede utilizar cualquier palabra, cualquier léxico, cualquier forma de expresión. A los 3 años ya tiene todas las habilidades para aprender matemáticas y a los 4 años también tiene todas las habilidades para aprender a leer y escribir. Así está preparado el cerebro. Entonces, la idea, según esto, en la atención a la primera infancia, es que entre más temprano se den los contenidos, mejor vamos a hacer cuando seamos más grandes. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que a la primera infancia la vemos como, ay, qué lindo, sencillito, todo facilito, todo esto, y entonces empezamos a enseñar contenidos o a pensar que ellos pueden entender mejor después de los 6 años. Imagínense todo el tiempo que se perdió. Y conforme un adulto o una persona o un ser humano, digamos, hablemos de ser humanos, con solo un ser humano, conforme un ser humano vaya creciendo, su velocidad va siendo menor. Entonces, si de 0 a 3 años tenían 1.5 millones, de 3 años para arribita, un poquito menos. De 4 años a 10 años, mucho poquito. De los 10 años a los 23 años, menos velocidad. De los 23 años a los 30 años, menos velocidad. Y si ya nosotros estamos mayores a 30,
La velocidad de nosotros es casi que demasiado poquita. Ya nosotros tenemos una velocidad sináptica demasiado lenta, que por eso a nosotros los adultos nos cuesta muchísimas cosas, entender muchas cosas, somos muy difíciles, nos cuesta mucho, por ejemplo, recibir ideas nuevas, ¿verdad? Si alguien me da una idea nueva, usted la empieza a cuestionar y a cuestionar, debatir ideas, o sea, porque ya nosotros bueno, yo porque tengo mayor de 30, no sé cómo andará, digamos, las edades de las personas que estamos, pero ya los mayores a 30, pues sí, ya la velocidad de nosotros es muy lenta, y si ustedes ven una persona mucho mayor a ustedes, como sus papás o sus abuelitos, ya ustedes ven la lentitud con la que ese cerebro trabaja. Entonces ese es el rol de la vida. Por eso una de las cosas más importantes es que usted entienda que cuando usted tiene niños pequeños, tiene que pensar que tiene personas sumamente inteligentes. Después, otro objetivo importante es que la educación o el trato a los jóvenes se debe de cambiar y que los adultos nunca deben dejar de estudiar. Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque definitivamente uno como adulto a veces llega como un límite. Tal vez nosotros no, por dicha, porque estamos aquí y ustedes están estudiando y aprendiendo, pero si ustedes analizan a otras personas, o tal vez yo me pongo a pensar, las personas que lleguen a pedirles ayuda a ustedes, usted las puede analizar y ellos le van a decir, no, es que ¿qué estoy haciendo? Ah, no, yo cuido a mi nieto, pero yo le pregunto, usted estudia, lee un libro, hace alguna actividad informativa que usted pueda decir, bueno, ahora está llevando cómputo, usted está haciendo algún tipo de estrategia que tenga que ver con educación específica. Muchas veces no lo hacen, no, son como contadas, incluso ustedes se ponen a pensar, adultos mayores que van a sacar el bachillerato y son personas que sobresalen en la sociedad, cuando todos deberíamos hacer lo que ese viejito o esa persona adulta mayor hace, que es educarse. Tal vez yo saqué mi bachillerato, pero el día de mañana puedo seguir sacando infinidad de cosas, eso es lo que la ciencia quiere. E incluso este objetivo del aprendizaje para jóvenes y adultos a lo largo de la vida se quiere montar como un proyecto con relación, bueno, aquí en Costa Rica sería lo ideal, con la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Por qué? Porque cuando usted mantiene a un adulto con un cerebro activo durante toda la vida, es la primera, digamos, la primera estrategia para evitar el Alzheimer. Porque ya está comprobado que el Alzheimer tiene dos causas, una que es la mala alimentación y el sueño, y la otra que es la falta de uso del cerebro. Entonces, pero el uso del cerebro en serio, digamos, usted va a ver, por ejemplo, usted va a un hogar diurno y el abuelito ahí en una sillilla hablando con otra persona o bordando, eso no es la esencia, eso no es la esencia. Un hogar diurno o un propósito como eso tiene que dividir el hogar de ancianos, por decirle algo, tiene que dividir el hogar de ancianos como este es el sector de canto, este es el sector de baile, este va a ser el sector de leer el libro, una biblioteca donde las personas donde esos adultos puedan leer los libros y puedan analizar sobre el libro, donde haya la parte de matemáticas, donde hable sobre el estudio de mi propio cuerpo. ¿Ves? Es como una escuela fundamentada donde la cabeza nunca deje de estudiar o deje de trabajar, y eso evitaría el Alzheimer. El tercer objetivo es que sí, definitivamente alrededor del mundo hay cualquier cantidad de personas que no saben leer y escribir. Entonces hay que buscar las posibilidades desde la neuro de cómo motivar a las personas a que se alfabeticen. Este otro es muy llamativo porque definitivamente está comprobado que el cerebro del hombre y la mujer es el mismo. Ya no es cierto que mi cerebro como mujer es más grande y que el cerebro del hombre es más pequeño, que como la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y el hombre no, entonces es diferente, ¿no? Ya la ciencia comprueba que no hay diferencia alguna entre ninguno de ambos cerebros, que lo que nos hace pensar distinto o actuar distinto son las hormonas, porque esas sí son diferentes entre nosotros. Tenemos diferenciación hormonal, entonces eso hace que el hombre se comporte de una manera y que la mujer se comporte de otra forma. Pero definitivamente a la hora de aprender, de actuar, a la hora de salir adelante, a la hora de resolver un problema, usted no tiene que pensar, es que es una mujer a la que voy a tratar. No, es un cerebro. Tanto para tratar a un hombre como para tratar a una mujer, la estrategia tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque el cerebro es exactamente igual. Y el siguiente objetivo es pensar, estos dos puntos los voy a decir, la universalización y la calidad de la educación, es porque definitivamente
para la ciencia y es algo que yo creo y la idea es que todos lo creamos, ¿verdad? Con este conocimiento, es que definitivamente el cerebro es de la raza humana, no hay diferenciación alguna. El cerebro funciona igual en la raza humana. Entonces eso nos hace pensar que si yo tenía a la par mía una persona con discapacidad, entonces el cerebro era distinto, ¿no? Funciona exactamente igual que el suyo. Lo que pasa es que tendrá algunas áreas apagadas, ¿verdad? Que se pueden encender, pero eso no lo hace diferente a otro. Por eso nosotros lo que hacemos es, cuando trabajamos, nunca pensamos en una propia persona, sino que pensamos en un cerebro. ¿Cuántos años tiene ese cerebro? No hacemos esa separación de qué tiene, qué le pasó, sino que usted dice, ok, cerebro de la raza humana se va a comportar de esta manera. No importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si tiene discapacidad, no importa si es diabético, no importa nada, sino que ya usted cuando conoce el órgano, así, cerebro como tal, usted ya sabe que todo el mundo se le va a comportar igual y qué es lo que tiene que hacer usted y así resuelve el problema de muchas personas. Eso es como lo ideal. Si gusta, me pasa la. Y definitivamente, si nosotros queremos dar una buena educación a quien queramos darla, tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, el tema de la neurociencia se vuelve sumamente importante porque el indicador principal para entender la neurociencia es empezar a entenderse usted mismo, cómo funciona su cerebro, porque si su cerebro funciona de esa manera, téngalo por seguro que el del resto también va a funcionar así. Entonces, entre más se conozca usted mismo, su propio funcionamiento, más usted va a poder colaborar o conocer a los demás, porque el cerebro suyo funciona y es anatómicamente igual que el de los demás, pero definitivamente yo tengo que empezar por el mío. Por eso es que si usted quiere ser un buen educador en lo que sea, acuérdese que yo uso la palabra educador no como profesor, ¿verdad? Sino como persona que siempre me enfrento a tratar de conocer el cerebro de otras personas para enseñar en la vida. Entonces, si usted quiere ser realmente un buen educador, usted tiene que empezar por usted mismo. Tiene que empezar por entender cómo funciona su cerebro y cómo hace usted para que su cerebro esté sano. Porque a veces usted puede ser una persona como de cualquier trabajo que tengan, y yo digo que más, sobre todo este tipo de disciplina, en la que nosotros tenemos que ayudar a los demás, en la que nosotros nos volvemos líderes positivos o en la que nosotros nos volvemos guías. Si usted no tiene un cerebro sano, o sea, definitivamente usted no puede ayudar a otra persona. Usted tiene que tener un cerebro muy sano, usted tiene que tener un cerebro muy ubicado, usted tiene que tener un cerebro muy estimulado para que usted siempre tenga buenas ideas y poder hacerlo, ayudarle a los demás. ¿Me la puede pasar, por favor? ¿Cuáles son los aportes? Si gusta la pasa toda. O sea, ¿por qué es importante que usted conozca sobre neurociencia? ¿Por qué es importante, o cuáles son las principales situaciones que usted debe de saber para que pueda entender de neurociencia y lo pueda aplicar en su vida como facilitador o como persona que trabaja con otras personas? Número uno, que es sumamente importante. Le llamamos la palabra, digamos, técnica, la pueden leer ahí, dice práctica pedagógica híbrida, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos enseñaron a algo, sea intervenir hacia una persona, sea trabajar con las tareas de mi hijo, sea enseñarle algo a mi hijo adolescente, usted siempre hace muchas cosas para llegar a un mismo tema. Entonces usted puede decir, bueno, voy a ayudar a esta persona a que controle sus emociones. Sesión 1 hago una cosa, sesión 2 hago otra cosa, sesión 3 hago otra cosa, sesión 4 hago otra cosa, y así sucesivamente. O sea, todas sus sesiones son diferentes. No hay cabeza humana que pueda entender eso. Por eso es que ellos hacen así, casi que eso se lo quisieran poner como en alerta roja, para que usted entienda que definitivamente si usted le quiere llegar a una persona, su estrategia nunca puede ser diferente cada vez que lo vea. Su estrategia tiene que ser la misma y estar, la palabra correcta es ensayando, que nosotros podríamos decir practicando. Y tiene que estar practicando con él durante esas sesiones. El cerebro está programado para que la sesión 7, si usted lo maneja de esa manera, la persona le capte lo que usted quería o le siga la instrucción que usted le pidió. Entonces, para mí esto es clave para intervenir cualquier cosa.
Usted no puede decir, el martes le voy a poner tal cosa, el miércoles lo voy a poner a hacer tal otra, el jueves vamos a hacer tal, no. Usted tiene que montar una idea, ¿verdad? Y esa idea, la siguiente sesión la vuelven a reconocer. La siguiente sesión la vuelven otra vez a reconocer. La siguiente sesión, y así sucesivamente. Cuando llega la sesión 7, el cerebro humano entendió absolutamente todo. Entonces usted empieza a ver a la sesión 7 cómo el ser humano le cambia. Cómo el ser humano empieza a hacer lo que usted le había dicho, cómo el ser humano empieza a actuar con la idea que usted le dio, cómo el ser humano empieza a desenvolverse mejor con lo que usted le está proponiendo. Entonces yo pienso que cuando uno vaya a montar un plan, ¿verdad?, relacionado a un apoyo, una ayuda, una guía o lo que sea, ustedes lo deben de tomar en cuenta, de que eso es sumamente importante y ya eso está comprobado y de verdad, cuando usted llega y lo hace, voy a hablar, digamos, de la experiencia como maestra. Cuando usted llega y dice, oiga, yo de verdad tenía chiquitos que tenían 3, pues yo soy de educación especial, digamos, yo trabajo en una escuela en educación especial, y yo tenía chiquillos que me llegan a mí de 11 años y han estado escolarizados de que tienen 4, y no, y el proceso de lectura y escritura, no, ni una letra, ni las vocales, y usted empieza a utilizar una estrategia de esas y todo el mundo queda sorprendido porque el día 7 lograron reconocer las vocales que tenían casi 9 años de no saber. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Que las maestras o los que educamos o las personas que intervenimos nos han enseñado que la hibridad es positiva y no es cierto. Hibridad quiere decir ese enredo que hace usted, que todos los días mete algo distinto. Eso no es cierto. Definitivamente, entre más concreta o más segura sea su idea y usted pueda esa idea ensayarla con ellos, o sea, estar constantemente diciéndola y analizándola durante 7 sesiones, ya el cerebro fue suficiente para que el cerebro pudiera desenvolverse con el tema que usted quería. La otra razón, que es importantísimo, es que usted al querer conocer bien cómo funciona el cerebro, puede comprender de manera más amplia y ordenada cómo aprende o cómo poder llegarle a alguien. Usted cuando entiende todo lo que le pasa a alguien en el cerebro, usted con solo verlo, es vacilón, usted con solo verlo, a veces uno hasta ya sabe lo que le van a decir. Ya usted dice, esta persona yo sé lo que me va a decir. ¿Y por qué lo sabe? Y de verdad, la persona llega y le dice, usted sí, ya yo sabía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya usted sabe cómo funciona esa cabecita. Ya usted con solo una leve cosa de lo que le digan, ya usted dice, ok, ya sé. Y ya lo más importante es que usted ya sabe qué es lo que tiene que decirle que haga. Luego, eso es lo que les hablaba antes, el cerebro es único y irrepetible, pero su anatomía y funcionalidad son de la raza humana. Aunque todos tengamos por contexto ideas distintas y formas de pensar distintas, eso no hace que mi cerebro y el suyo sea diferente. Digamos que, por ejemplo, cada quien, ahorita si yo hablo de política, pues todos pensaríamos distinto. Si yo hablo de religión, todos pensaríamos distinto. Entonces eso es que nuestro cerebro es único. Pero eso no quiere decir que si alguien, o por ejemplo, el don Enrique va a hablarnos sobre coaching, entonces yo no puedo entender porque definitivamente mi cerebro piensa distinto. No, es que el mío en este momento y el resto de los compañeros funciona exactamente igual cuando recibe información, aunque tenga cualidades distintas. Y la última, que es muy importante, es algo que a nosotros todavía nos enseñaron y es muy vacilón, pero yo no sé si ustedes usan, a veces hay mucha gente que le dice a uno, ay, es que se me murieron las neuronas, uy, hice un examen y se me murieron todas las neuronas, o uy, se cayó y se le murieron las neuronas, eso no es cierto. Ya la ciencia comprueba que a nosotros nunca se nos mueren las neuronas. Lo que pasa es que se desconectan por alguna razón. Por ejemplo, si es a nivel patológico, como una epilepsia, un accidente o cosas así, las neuronas están siempre chocando una con la otra y hacen como un circuito eléctrico. Y por alguna razón se desconectaron. Pero eso no quiere decir que se murieron, fue que se desconectaron. Entonces, ¿qué es lo que le dice la neurociencia a usted? Pueden estar desconectadas y si usted tiene una buena estrategia y conoce la neurociencia, puede hacer que ese circuito otra vez vuelva a funcionar. En cambio, nosotros pensamos antes que a usted se le iban muriendo y conforme más adulto usted fuera, iba a tener menos neuronas, si no es cierto. Usted puede es más, hay un concepto que tal vez más adelante, en la próxima sesión que nos corresponda, lo tenemos que trabajar, que se llama neurogénesis. Eso quiere decir la capacidad que tienen los seres humanos de toda la vida a hacer neuronas. Entonces las neuronas nunca se van a morir. Y es vacilón. Yo me acuerdo que cuando yo lo aprendí, me lo cuestionaban de esta manera. Dígame una cosa, acuérdese de esto, a todo ser humano, cuando algo no le sirve, por algún lugar lo bota. ¿Por dónde bota usted las neuronas? Entonces, si se le mueren, ¿por dónde salen?
porque ni por la orina, ni por las heces, ni por la nariz. Entonces uno dice, mira, sí es cierto, o sea, todo lo que a usted se les compone en el cuerpo, por algún lugar le tiene que salir, y las neuronas nunca le han salido a nadie, entonces no es que se mueren, ni que se descomponen, ni que salen, es que se desconectan. Y entonces hay estrategias en neurogénesis que lo que hace que nosotros aprendemos es a conectarlas para que la persona pueda seguir teniendo una vida bastante sana o positiva de ahí en adelante. Si gusta, me la pasa. Esta es una frase, Ana Lucía Campos es una neuroeducadora también muy reconocida, ella tiene muchísima literatura, es una excelente profesional en esa área y por eso quise poner esta frase que realmente me parece muy importante, que dice, el conocimiento acerca de la estructura y funcionamiento del cerebro le dará a un educador, acuérdese que es el educador, cualquier persona que vaya a educar, la base o fundamento para emprender un nuevo estilo de aprendizaje, un nuevo ambiente en el aula o en la vida y lo más importante, una nueva oportunidad para desarrollar realmente al ser humano. Entonces, incluso yo por eso pongo como un cerebrito saliendo del ataúd, porque definitivamente eso es, conocer sobre neurociencia es tratar es desenterrar el cerebro que usted tiene. Cuando nosotros trabajamos neurociencia con otras personas en otras capacitaciones, la principal frase que se utiliza de las personas que reciben los cursos es, estoy desaprendiendo. Este curso lo que me está ayudando es a desaprender y emprender una nueva forma de vida. Y yo digo, qué bonita esa frase, porque uno generalmente la ve mala, como desaprender, o sea, es tratar de dejar de usar lo que ya yo sabía. Y en realidad yo no la veo mala, yo la veo muy positiva cuando ellos me dicen eso, porque eso qué quiere decir, que tienen una nueva herramienta para hacer algo mejor en la vida, por su familia, por sus hijos, por la persona que usted vaya a tener la disposición de colaborar en un coaching, que usted sabe que tiene herramientas seguras, que usted sabe que tiene una disposición para poder ayudar, pero yo digo que lo que más genera la neurociencia, que es algo que todos debemos de tener, es seguridad. Una seguridad tan buena para resolver un problema, una seguridad tan, es que no puedo explicar esa palabra, es una seguridad tan profunda que le genera a usted, porque usted está tan seguro de lo que esa persona tiene y usted está tan segura de la idea que tiene de que le va a servir, que eso hace que la persona tenga una grandeza profesional. ¿Me lo puede pasar, por favor? Cuando sigamos, ustedes tal vez ya como que ya van conociendo el tema o no sé si lo han escuchado esta palabra, nosotros hablamos de neuromitos. Neuromitos quiere decir lo que estamos desaprendiendo, o sea, las cosas que nos habían dicho antes que existían y que ya definitivamente están comprobadas de que no existen. Vamos a ver cuáles son algunas de ellas. Número uno, que tenemos un lado del cerebro dominante. Eso no es cierto. Nosotros usamos los dos hemisferios completitos. Uno se integra con el otro para hacer las acciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, la neurociencia solicita que no se hagan valoraciones de lateralidades del cerebro, que no le digan a la persona que sabe más de un lado que del otro, que si usted hace arte es del derecho, que si usted hace, o que si usted escribe con la derecha, entonces tiene el cerebro izquierdo dominante, y esas cosas porque definitivamente eso es un neuromito. Todos los seres humanos usamos los dos hemisferios para hacer todo. Los dos seres humanos, los seres humanos tenemos los dos hemisferios perfectamente en nuestro cerebro, por lo cual podemos utilizar ambos para lo que queramos. Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan sobre la lateralidad dominante? O, por ejemplo, que las personas tienen una forma de aprender, un estilo propio para aprender. Definitivamente es un neuromito. Y las inteligencias múltiples, o sea, sí existen en el cerebro, ¿de acuerdo? Pero no se clasifican, todo el mundo las tiene y las puede usar como quiera y cuando quiera. Porque ellos hacen este enfoque en todas las personas que eduquemos o que tengamos a mano personas que tenemos que dirigir. Definitivamente un estilo de aprendizaje, una lateralidad, hace que una persona no crezca. Porque si usted lo ve desde el punto de vista, yo le puedo decir a una persona, venga para hacer una valoración, llego y lo siento, le digo, vea, usted
es visual. Eso quiere decir que no puede escuchar números de teléfono, que no puede poner atención en la escuela oyendo cosas, que la niña solo le tiene que dar imágenes, y usted empieza a hacerle una línea de cosas, y efectivamente la persona se hace visual, pero no porque no podía escuchar, era porque alguien le dijo que no usara el oído. Entonces el oído se hace débil y se fortalece la vista. Pero si yo no le digo nada y le digo, usted puede verme, puede escucharme, puede tocar, puede aprender por cualquier parte, tiene todas las capacidades para aprender, y eso nos ayuda muchísimo a nosotros a creer en los demás, a tener esa fortaleza de que usted trabaja con un cerebro, y que mientras usted trabaje con un cerebro está trabajando con una persona llena de capacidades. Entonces, la intención de la neurociencia es desarrollar al ser humano, y ya decirle a alguien que su inteligencia es la musical y ya el inglés no crean, las cabezas dicen, ay, ve, no, mejor es inglés, no estudio, no, ya yo no voy a estudiar inglés, no, yo no puedo con el inglés, y de verdad desechan el inglés. ¿Y por qué no puede aprender inglés? O sea, ¿qué lo hace? ¿Qué es lo que hace que eso suceda? Entonces, esa es una de las otras. Y de último tenemos la rapidez del aprendizaje, que quiere decir que entre más despacito aprendamos, más seguros somos. Y el otro que dice los periodos críticos del aprendizaje, quiere decir lo que les explicaba antes, que entre más pequeñitos, más inteligentes somos, y entre más grandes, más ayuda vamos a necesitar. Bueno, veo que ya son las 8, entonces no sé si ya es hora de cerrar la sesión. No, puede ir avanzando y usted me indica cuándo hace el cierre. Si gusta podemos ir cerrando con esa parte de los neuromitos que estaban bastante interesantes. Ah, ok, perfecto, está bien. Entonces voy a nada más argumentar algo aquí importante de la rapidez del aprendizaje, que eso es algo muy, muy importante para nosotros. A nosotros nos enseñaron a decir que la persona que aprende más rápido, que termina más rápido, que nos contesta más rápido, es la más inteligente. En cambio, el más lento, el que le cuesta mucho, el que tarda mucho, el que se enreda, por ejemplo, el que se confunde de letras, el que no se apura a copiar de la pizarra, es el que ocupa ayuda, y eso es un neuromito. La persona entre más lento aprenda, mejor le va a funcionar el cerebro. La persona que más rápido aprenda es a la que hay que ponerle más atención. ¿Por qué? Porque el cerebro, para guardar la información en la memoria a largo plazo, lo hace de manera lenta. Ese es el proceso natural. Las personas que contestan rápido, que hacen un test rápido, por ejemplo, usted le manda un test y le dice, ya se lo llené, y no duró nada llenando, lo que está usando es la memoria a largo plazo. Y eso quiere decir que no es tan profunda, no es tan clara, y lo más probable es que se le olviden las cosas ahorita. Puede funcionar hoy, puede funcionar mañana, pero ya después de 3 meses, esa persona se le olvidó todo lo que usted le dijo. En cambio, una persona que va lento y que se tardó un mes para aprender, o se tardó media hora para poder copiar de la pizarra, está asimilando mejor la materia o mejor la indicación que el que va más rápido. Por eso es que se llama así, pasos lentos, pasos seguros. Una persona que tiene que analizar, por ejemplo, con qué letra escribe, porque no tiene una claridad y tiene que pensar a ver con qué letra lo hace, y eso lo hace ser muy lento, téngalo por seguro que está aprendiendo muy bien. Por eso es que a veces nosotros en esta línea de la neurociencia nos paramos mucho de frente con otro tipo de profesionales y les decimos, no es así, no lo ve así. Una persona que confunde, una persona que se atrasa, una persona que es lenta, una persona que no contesta rápido, incluso nunca contesta en clase, no quiere decir que está mal, al contrario, es su mejor estudiante. Y a los que estás viendo que terminan rápido, que le contestan a usted de manera rapidísima, esa es la persona que necesita ayuda. Esa es la persona que realmente ocupa. ¿Por qué? Porque esa información en cualquier momento el cerebro se la va a botar por haberlo hecho tan rápido. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el neuromito de la rapidez del aprendizaje. No es cierto que el más veloz es el más inteligente, eso no es cierto. El más lento y al que le cuesta más es el más bueno. Y si usted lo ve en el ejemplo de la vida real, a veces uno, ahora en el Facebook y todo, que uno se encuentra con los amigos de los compañeros de la escuela o del colegio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Uno dice, mira qué vacilón, aquel que era tan inteligente y no ve en lo que trabaja, ¿verdad? El que era más inteligente terminó en drogas, el que era más inteligente, mira, y usted lo ve y está hecho ahí, una desgracia, como diría uno, ¿verdad?
y mira, o a veces dice, mira, fulano de tal, tanto que le costaba, y no, tiene un carrazo, y es un abogado, y tiene un montón de cosas. Entonces usted dice, es una cosa que a uno siempre le pasa, conoce a alguien que era demasiado inteligente, y después de unos años no lo ves tan inteligente. Y al que veías como el más lento, en realidad terminó siendo una persona increíble. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Que el neuromito se comprueba, la rapidez del aprendizaje no me hace a mí ser una persona efectiva. Definitivamente en algún momento los cerebros desechan todo y yo no me puedo formar bien en la sociedad y empiezo a tener muchas dificultades. La persona más lenta, la que detalla, la que analiza, la que ocupa practicar más días que los demás, es la persona que efectivamente es está almacenando una gran información en su cerebro. Y el último que les decía, los pasos, así se llama, es que tiene tres nombres, por si ustedes lo leen, pasos críticos, pasos sensitivos o ventanas de oportunidades. Esas son las que hay y eso quiere decir que el niño entre más pequeño, más inteligente, bueno, más inteligente, no todos somos inteligentes, entre más pequeño, más rápido puede trabajar su cerebro y conforme vamos creciendo, nuestro cerebro va trabajando más lento. Yo creo que, páselo, si no me equivoco ya. Sí, esa era la última parte. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doña Rocío. Muy, muy valioso la presentación. Yo creo que quedamos impactados con muchas cosas ahí que usted está comentando, ¿verdad? Por lo menos a título personal. Tal vez antes de dar la palabra, abrir un espacio para preguntas, dos reflexiones importantes con base a lo que mencionaba doña Rocío. Y lo digo a título personal porque me llama mucho la atención. Número uno, eh, la frase que ella comentaba de que hasta cierto punto nosotros cuando trabajamos y entendemos el cerebro de los demás, antes primeramente pues entender el cerebro de nosotros y podemos activar y potencializar el cerebro de los demás, nos convertimos en esas personas que llegamos y encendemos el cerebro, ¿verdad? Es como cuando usted llega, por poner como una metáfora, llega a una habitación oscura y prende esa luz, usted es el encargado de esa luz que se genera ahí, ¿verdad? Pero la luz siempre ha estado. Lo que sucede es que usted llega y encendió el chip, la luz siempre estaba ahí. Entonces, de una u otra manera, nosotros como profesionales en coaching generamos ese proceso de estimulación para que las personas puedan desarrollar el potencial que ya tienen. Y vean cómo vean cómo lo podemos relacionar cuando decimos que el coaching desarrolla el potencial de las personas, viéndolo desde ese punto de vista, cómo los podemos estimular esta parte cerebral. Eso por un lado. Número dos, me quedo también con lo de la velocidad de los niños de 0 a 3, 4 años que mencionaba doña Rocío, que en muchas ocasiones a nosotros nos asusta, que en muchas ocasiones a nosotros nos impacta el ver cómo un niño ya de 3, 4 años agarra un celular, lo, lo enciende, lo apaga, descarga, etcétera, agarra una computadora, la prende, baja juegos y hace un montón de cosas que nosotros a esas edades no decíamos, inclusive en muchas ocasiones decimos que ya los niños del día de hoy vienen con un chip incorporado y me atrevo a decir que no son los niños del día de hoy, yo creo que ese chip siempre lo hemos tenido, lo he tenido yo, lo ha tenido usted, todo lo hemos tenido, lo que ha sucedido es que la estimulación para que ese chip se encienda ha sido diferente. Nosotros, como mencionaba doña Rocío, nos cuidaban mucho, nos sobreprotegían mucho, no éramos estimulados, estábamos ahí envueltos, casi que había que pellizcarnos para ver si estábamos vivos, ¿verdad? Entonces, ese chip que teníamos el potencial de desarrollar, no lo hemos desarrollado. La crianza del día de hoy de los niños es completamente diferente. Están más expuestos a un montón de cosas. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente, ¿verdad? Y la parte más enriquecedora de todo es esta parte de los neuromitos. Inclusive me atrevo a decir también que en algún momento yo he caído en esta parte de seguir paradigmas que nos han enseñado, por ejemplo, la inteligencia múltiples, lo de los canales visual, auditivo y kinestésico, que a veces pensamos de que una persona es más estimulada que otra y que tenemos que trabajarla directamente desde ese punto de aprendizaje. Viendo ya esta parte, podemos empezar a cuestionar muchos paradigmas y empezar también a elaborar paradigmas nuevos para potencializar muchísimo más el cerebro, que al final de cuentas, sin darnos cuenta, valga la redundancia, cuando decimos que una persona es más visual,
o más kinestésica, o que no puede ser esto, que tiene más desarrollada su inteligencia y que la otra no, sin darnos cuenta estamos contradiciendo lo que decimos. Decimos que el cerebro es ilimitado, tiene un potencial ilimitado, pero nosotros con nuestra conversación, con las referencias, lo limitamos sin darnos cuenta. Entonces, yo creo que esas conclusiones, por lo menos a título personal, son muy enriquecedoras y es un tema que da para muchísimo, pero ahorita vamos a abrir unos minutos para sus consultas y comentarios. Aquí había uno, doña Rocío, de doña Luisa, que menciona, no sé, en el chat, sobre cuando usted menciona las inteligencias múltiples, ella pone, y se podría decir que las inteligencias están más desarrolladas unas que otras. Tal vez cuando usted menciona lo de las inteligencias múltiples, que están para todos, ella menciona que si se puede que ciertas inteligencias estén más desarrolladas unas que otras. No sé si podríamos aclararle a doña Luisa, doña Lucía. Sí, claro, vean, las inteligencias múltiples en el cerebro, digamos que vayas a un niño, las tiene todas, pero se potencializan según lo que usted lo ponga a hacer. Entonces, cuando usted llega a ser un adulto, efectivamente va a tener más habilidades para una cosa que para otra. Pero en el cerebro humano usted las tiene todas a un mismo nivel, pero se desarrollan con lo que usted ponga a una persona o lo que usted le puso. El asunto de ese desarrollo que yo le dé en todo el transcurso de la infancia va a ser que yo como adulto tenga habilidades para una cosa y habilidades para otra. Pero aún así, desde el punto de vista de la neurociencia, digamos, le dice, ok, usted tiene habilidades para una cosa y para otras, pero eso no quiere decir que las otras no las haga, sino que también tiene la oportunidad de empezar a hacerlas. Entonces, si uno dice inteligencias múltiples, si usted le hace un test o algo así, usted pudo haber salido con habilidades, digamos a mí, me salieron habilidades kinestésicas, eso quiere decir que yo para el baile y todas esas cosas son muy buenas, ¿de acuerdo? Pero verás que me sale que en habilidades lingüísticas no, ¿verdad? Entonces eso no quiere decir, o sea, yo tengo habilidades kinestésicas ahorita en un test porque toda la vida he recibido baile, pero nunca he estado involucrada con el inglés. Entonces, efectivamente, ahora yo tengo una inteligencia múltiple más desarrollada que es la kinestésica y la lingüística no. Pero la motivación desde la neurociencia es, Rocío, aprenda lenguas. Su cerebro puede hacerlo porque ya kinestésicamente es muy buena. Si usted se mete ahora a llevar inglés, va a ser su cerebro mucho más bueno que el que tiene. ¿Ves la forma en que se trabaja? No decir, es que como yo soy kinestésica, nunca me voy a meter con el inglés porque salí solo de kinestesia, sino que es saber que usted las tiene todas y que las puede desarrollar siempre. Perfecto, gracias. No sé, compañeros, ¿hay alguna otra consulta, dudas, comentarios? No sé si doña Emilia, creo que no tenía audio, pero sí nos puede escuchar. No sé si tendrá alguna consulta por ahí. Ok, tal vez bueno, si ellos no preguntan, yo sí pregunto. Cuando usted mencionaba sobre la lentitud del aprendizaje, de que las personas que tienen un aprendizaje lento eh, tienen la capacidad de absorber mucho mejor, de retener más cosas, de lograr un aprendizaje más seguro, de tener inclusive más éxito en la vida que otras personas que que no lo tienen, ¿verdad? Y creo me hace mucho ruido en este momento los chicos con adecuaciones curriculares, ¿verdad? Con adecuaciones curriculares que en muchas ocasiones son etiquetados por lentos porque les da más tiempo para hacer un examen y los etiquetamos y a veces son muy el blanco lamentablemente de mucho bullying y de mucha discriminación también dentro del sector educativo. Me acuerdo de ellos y también me acuerdo de los chicos de edad temprana que aprenden a leer muy rápido, que a los 2, 3 años saben un montón de cosas y uno los empieza a etiquetar de genios, pero ya y siguen avanzando en su vida y a final de cuentas desaparecieron del mapa, ¿verdad? Y relaciono todo esto, por ejemplo, con la biografía de Albert Einstein. De Albert Einstein es famosa porque el tipo aprende a hablar, no sé si fue a los 4, 5, 6 años y lo etiquetan como mentalmente torpe, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas llegó a ser creo que uno de los mayores genios que hemos conocido. Y uno se pregunta, ¿qué sucede? Ahora ¿qué sucede con este tipo de personas que los etiquetamos de lentos, los discriminamos
etcétera, etcétera, pero al final de cuentas logran sobresalir. Yo creo que está muy relacionado con lo que usted comentaba ahora. Sí, vean, eso es algo que la neurociencia quiere apagar. Ese incendio que ha generado la línea cardiocéntrica, que todas las adecuaciones curriculares que existen, es etiquetando a algo que el funcionamiento del cerebro lo hace natural. Entonces, definitivamente habría que hacer un cambio de estructura y entender las adecuaciones curriculares en que hay que dejar que esos niños se desenvuelvan sin necesidad de una etiqueta, sino que se saque el neuromito de que por qué lento lo tengo que referir, por ejemplo, un educador, que por qué lento lo tengo que referir a una adecuación. Eso es algo que la cabecita del profesor tiene que cambiar y más bien referir o ayudar a las personas que siempre terminan rápido. Ahí, esos son los que nosotros, no tanto de adecuación, pero esos son a los que tenemos que intervenir, a enseñarles a espérese, hágalo despacito, piense bien lo que estoy diciendo. Pero yo le voy a decir otra cosa, don Enrique, que es sumamente importante. Ahí viene las estrategias de trabajo que una maestra pone. Por eso le digo que todo esto es una transformación. A veces las profesoras en las manos tienen un material tan inadecuado que hacen que el cerebro se desenvuelva así, que uno lo termine y lo haga solo por hacerlo, o que el otro tarde tanto para poder hacer las cosas. Y en una de esas está en estudio, y es una de las cosas que yo más comparto, lo que está sucediendo ahora con el proceso de lectura y escritura. Ajá. Con los nuevos programas, la forma en que los educadores están enseñando a leer y a escribir. Yo que estoy bastante involucrada en este tipo de procesos, ustedes no tienen idea la cantidad de niños que han sido ahorita mencionados con adecuaciones curriculares porque no adquieren el proceso de lectura y escritura. Cuando usted se da cuenta que no es porque ellos tienen una situación cognitiva que los compromete, sino porque la metodología con la que imparten es terrible. Es algo que definitivamente no le llega al cerebro humano. Y entonces van metiéndose niños con adecuaciones, y terminan sacando infinidad de adecuaciones cuando definitivamente eso no corresponde, porque están estudiando a cerebros naturales que van siendo la mayoría. Si se le pusiera atención al cerebro que es la minoría, o sea, los que terminan más rápido, que son 1 entre 20 niños, es donde se empezarían a manejar los procesos de apoyo de manera distinta. Pero eso es un cambio fuerte, le voy a decir la verdad, eso es un cambio fuerte. Hacer creer a un educador que ese estudiante que toda la vida lo vi tan inteligente es el que ocupa ayuda, ¿usted se puede imaginar eso? Sí, claro, es un golpe fuerte, es un cambio de paradigma completamente que va a desestabilizar, va a poner en jaque y a quitarle el equilibrio al sistema. Y cuando rompes el equilibrio del sistema, ¿qué sucede? Entras en crisis. Exacto. ¿Verdad? Entonces, exacto. Eso es un golpe, es un desequilibrio fuerte, porque el sistema educativo ha crecido con esos paradigmas, ha crecido con esas creencias, valga la redundancia, que las hemos considerado ya verdades y que lamentablemente estamos actuando con base a esa verdad. Y nos creemos ese cuento, nos hemos creído ese cuento, y lamentablemente hacemos que otros se crean el cuento también. Exacto. Y eso, pero yo, ahí es donde, perdón. No, ahí es donde yo me imaginaba, digamos, ahora con esta modalidad de la que estamos hablando, entonces yo me imagino que doña Luis, que usted, que don Eduardo, que el resto de los compañeros pueden ser un entrenador de esas personas y hacerles modificar su forma de pensar, haciendo ver este tipo de cosas y desarrollando mejor a los niños en un servicio educativo, por ejemplo. Claro. Una de las principales cosas que nosotros siempre trabajamos es que, vea, de verdad, a mí me llegan niños, usted llega y me dice, estúdieme los niños, y está bien, yo siempre llego al niño, pero yo siempre le pregunto, ¿cómo le están enseñando? ¿Cómo trabaja su profesora? O las maestras le refieren a uno de los niños y yo voy y me fijo en el trabajo que ellas hacen. No por ser, ¿cómo se llama? Digamos, hostigar ni nada de eso, es porque a veces el niño no tiene la culpa de que el cerebro le funciona perfecto. Lo que está mal es la forma en que se está manejando la estrategia que yo le quiero hacer llegar a esa persona X tema.
vámonos al cuento de la lectura y la escritura. Como yo estoy enseñando a leer y escribir ahorita, definitivamente puede ser que una persona confunda las letras perfectamente, y eso no quiere decir que la persona tenga un problema, eso quiere decir que la técnica que se está usando no es buena. Claro. Que una persona que ahorita tenga 9 años y ya pasó primero y segundo y no sabe leer, eso no quiere decir que el niño tenga un problema, es que hay que averiguar si la técnica que usan realmente le llega a esa persona, realmente fue buena. Entonces, porque nosotros seguimos creyendo que las cabezas de los niños son muy potentes, y si son todas con el mismo potencial, ¿por qué unos niños tienen adecuaciones curriculares o no les llega la información y a otros sí? Entonces eso es lo que trata uno como de ayudar al educador a entender que una de las mejores formas de hacer crecer la educación es cambiando sus estrategias metodológicas. Correcto, correcto. No, y lo preocupante, usted mencionaba al principio de la disertación, es que lamentablemente muchos de nuestros educadores que se están formando en las aulas de la universidad están creciendo con esos paradigmas, están creciendo con las mismas teorías. O sea, el cuento, la creencia se sigue fomentando, se sigue consolidando, y hasta que no cambiemos eso desde la raíz, muchas cosas no van a cambiar en el sistema educativo. Exactamente. Doña Luisa tiene una pregunta, no sé si nos la escribe o abre el micrófono, doña Luisa, para poder escuchar. Sí, claro, hola, buenas noches a ambos. Mi pregunta sería, en el caso de, bueno, al inicio indicaba que no se necesitan dibujos para poder enseñarle a los niños. En ese caso, por ejemplo, si yo le quiero decir que esto es, no sé, hablemos de animales, un caballo, ¿cómo hago para poder enseñarle qué es un caballo si no está viendo una imagen como tal? O si estamos en el aula, no puedo, por ejemplo, decirle, esto es un caballo, pero no tengo como el material visual para poder enseñarle eso. Si estuviese en una granja, en una actividad extracurricular, pues evidentemente sería más sencillo. Pero ¿cómo hago en clase como para poder enseñarle al niño qué tipo de animal es si no tengo el apoyo visual? Ok, gracias. Voy a tal vez hacer la aclaración. No es un apoyo visual, es un dibujo. La imagen sí está, pero tiene que ser una imagen real. Si le querés explicar al estudiante que es un caballo y usted tiene que escoger entre un caballito de dibujo y un caballo real, lo que se recomienda es que usted use imágenes reales. O sea, el apoyo visual sí lo tiene que tener. La palabra, digamos, a la que yo me refiero con dibujos es a todo lo que tenga que ver como animados. Es que no sé cuál otra palabra usarle, digamos, un caballito que parece un dibujo, es que yo ya no sé si me entiende, de No, un dibujo. ¿Ya? sí le entiendo perfecto, sí, sí, no, Se, perfecto. O sea, el apoyo visual sí lo debo de tener, pero no exacto, como un dibujo animado. No, por ejemplo, se me Como ocurre fantasía. el caballo de Toy Story, no poner ese caballo, sino un caballo real. exactamente, eso es a lo que yo me Ok, refería. Por ejemplo, cuando listo. nosotros trabajamos la parte de lenguaje y todo, bueno, en un sistema que yo tengo, tenemos un sistema para todas esas cosas. Entonces, son álbumes, pero todas las imágenes son 100% reales. Por ejemplo, cuando hablamos sobre alimentos y frutas, profesiones, colores, formas y todo tiene una imagen real, ¿verdad? Bueno, todos los sistemas con los que trabajamos, si yo iba a decir, por ejemplo, vámonos a matemáticas, por decir, que usted hace un cartel y le pone el número 2 y le pone dos corazoncitos. No, la idea es que usted quite esos dos corazoncitos y les ponga dos manzanas y que la foto de las manzanas sean reales. Que si usted le iba a poner 5 perritos, ¿verdad? Bonitos de esos acogedores, no, 5 perros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok, perfecto, Ah, perfecto. ok, perfecto, excelente. Muchísimas gracias, doña Rocío. Con mucho gusto. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Dudas? Contigo creo que van a surgir muchas, ¿verdad? Ahora el cerebro va a estar como revisando este material. Recuerden que la grabación la vamos a subir, si Dios lo permite, para que ustedes la puedan escuchar, y si hay consultas igual que las puedan enviar, eso no hay ningún problema. Bueno, ya para ir cerrando, de mi parte, muchísimas gracias a doña Rocío. La verdad es que este ratito ha sido sumamente enriquecedor. Creo que nos ha, nos ha movido el sistema, precisamente lo que comentaba yo ahorita, nos ha movido el sistema, y esto es precisamente de lo que se trata el coaching, ¿verdad? Y cuando elaboramos y trabajamos con herramientas como el coaching, podemos ir más allá de lo que hay en la superficie y adentrarnos realmente lo que impacta, creo que empiezan a haber cambios.
y esto es aplicable no únicamente a nivel educativo, sino también a nivel ejecutivo, a nivel de empresas, porque realmente a fin de cuentas todos tenemos un cerebro que a veces ni sabemos cómo funciona. Muchísimas gracias, doña Rocío. E invitarlos también a los demás. Tenemos un evento, si Dios lo permite, a mediados de marzo. Doña Rocío lo va a impartir, que es sobre programación neuropedagógica, donde ya veremos a profundidad muchas de estas temáticas que doña Lucía está comentando. Y bueno, ya ustedes la escucharon, es una experta en el tema y creo que si los que puedan tener la oportunidad de sacar el espacio, el tiempito para acompañarnos ese 18 de marzo, pues todavía están abiertas las inscripciones. Igual, mucha temática de neurociencias, de la parte neuroeducativa, la estaremos desarrollando aquí por este medio en la sala virtual, pero es importante, compañeros, también hacernos cargo de ese proceso, como decía doña Rocío, de pasarlo una o dos las veces que sea necesaria para empezar a proyectarlo y ponerlo en práctica. Doña Rocío, muchísimas gracias por su participación y realmente de mi parte creo que los compañeros también estamos muy agradecidos. No, muchas gracias a ustedes por, por interesarse en el tema y ahí nos seguimos conversando. Perfecto, gracias, doña Rocío. A todos, que tengan una feliz noche y estamos en contacto. No recuerden, recuerden por favor las tareas. Muy importante, vamos a subir un par de videos que doña Rocío nos facilitó, que es que nos recomienda que veamos. Vamos a subirlos al aula virtual ya a partir de mañana para que por favor los puedan revisar, porque con base a esos videos también vamos a hacer un ejercicio. Entonces recuerden lo que les comentaba al principio, ir llevando como que los ejercicios y las tareas ahí al día para que no se nos sobrecargue el trabajo con nuestras actividades. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta luego. Igualmente, buenas noches.